Muy bendecida noche para todos ustedes, los que en esta noche nos acompaña en este programa tan hermoso, el Maná del Cielo, de la Fundación Floreciendo en el Desierto. Bueno, sé que hace ratico estamos aquí con Gaby, tratando de intentar, pero ella parece que tuvo un inconveniente técnico de fluido eléctrico en su casa. Pero aquí vamos a dar inicio a este espacio maravilloso, este espacio preparado en el corazón de Dios. Seguimos en la serie Somos Templo de Dios. Pero antes de iniciar este hermoso tiempo, esta conversación con propósito, quiero invitar que allí donde estáis, entreguemos este espacio, entreguemos este tiempo en las manos de Dios, entreguemos nuestro corazón a Dios para que cada palabra que a través de este espacio, a través de esta conversación, llegue a nuestros corazones, a través de cada palabra sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control, llenando nuestras vidas y decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Al terminar una jornada, al terminar este día, Señor, queremos venir delante de ti. Si conforme a tu palabra que nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Presentamos delante de ti todas nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, al final de una jornada laboral, de una jornada de los quehaceres del hogar. Venimos ante ti, Señor, y te decimos, aquí estamos. Estamos delante de ti para darte gracias, Señor, y pedirte que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones conforme a tu propósito. Padre, prepara cada palabra que a través de este programa va a ser direccionada por tu Espíritu Santo, que sea un refrigerio para cada corazón que nos escucha. Señor, en esta noche yo mengo bajo, Señor, para que tu Espíritu Santo sea a través de nosotros, sea a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo de Dios, úsanos para ser respuesta a cada persona que en esta noche se una y para cada persona que luego de este espacio escuche este compartir. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, como decía en este espacio, seguimos en la serie Somos Templo de Dios. Sabemos que nosotros somos seres tripárticos, espíritu, alma y cuerpo. En esta tarde queremos hablar, perdón, en esta noche, sobre el alma, sobre nuestras emociones. Cómo cuidar nuestro templo de parte emocional. Este libro hermoso que nos trae día a día un mensaje en todos los aspectos, en todos los espacios. Nos dice en 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis amados, cuando yo leí esta cita, yo decía, wow, muchas veces nosotros en nuestro diario vivir olvidamos, se nos pasamos por alto, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no soy vuestro, o sea, que no soy de vuestro, o sea, que este cuerpo no es nuestro, este cuerpo es del Espíritu Santo, este templo es de Dios. Imagínate que cuando nosotros nos imaginamos un templo, la imagen de un templo, nosotros siempre viene a nuestra mente la asociación fotográfica de un templo. Es algo bien hermoso, bien limpio, ¿cierto? Y dice que somos templo del Espíritu Santo, que Él está en nosotros.
Y en este momento nosotros estamos, imagínate que es un templo está siempre limpio, siempre ordenado, no hay nada que de pronto lo haga, ¿cómo te diría? Hacer ver mal. Y siempre un templo es cuidado, ¿cierto? Y la palabra nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es nuestro. Pero en la parte, desde el punto de vista emocional, vemos que muchas personas están enfrentando o están conviviendo o tienen dentro de ese templo depresión, estrés, ansiedad, sentimiento de desesperanza. Y en medio de esta crisis, la palabra de Dios nos recuerda algo muy importante y muy revelador, y es que somos templo de Dios. Y sabes qué es lo más importante y lo que más me impactó de este versículo cuando lo volví a leer, porque habéis sido comprado por precio. Hemos sido comprados con un alto precio, y fue el precio de la muerte de Cristo en la cruz. Y algo que se reveló a mi corazón y me causó igual mucha tristeza fue saber que cuando nosotros no cuidamos este templo, estamos desvirtuando, estamos desvalorando, no le estamos dando el valor que se merece ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Porque mira lo que nos dice en el versículo de 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Mira que el versículo nos dice a glorificar a Dios. Y nosotros no dejamos que tenga muchas cosas que desagradan o ensucian o dañan ese templo. Pero ¿sabes qué? Ocurre cuando permitimos que Dios participe, tome parte de nuestras emociones, de nuestras relaciones, de nuestros pensamientos. Cuidarnos no es egoísmo, es un acto de obediencia y de gratitud a Dios. Mira que la palabra nos dice en la cita bíblica en base en esta noche, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Igual que a mí me recordó este versículo que soy templo del Espíritu Santo y que tal vez no lo he cuidado con malos hábitos alimenticios, comiendo alimentos que no son sanos, no son nutritivos, no haciendo ejercicio, no valorando mi cuerpo, aún mis sentimientos, mis emociones. Pero el Señor nos invita en esta noche, nos recuerda, que no ignoremos, que recordemos, nos está enseñando, nos está invitando a tener presente que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestro y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado. Mira lo que dice aquí, hemos sido comprados. Mira, hemos sido comprados por precio y nos dice glorificad. La pregunta en esta noche, igual que me la dice, aún me la estoy respondiendo. ¿Estoy glorificando a Dios con mi cuerpo? Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El templo necesita ser protegido. Cuando pasamos en un templo, imaginamos un lugar limpio, cuidado, respetado, valorado, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces descuidamos nuestro cuerpo, nuestro propio templo interior. La crisis emocional puede manifestarse mediante la ansiedad constante. La ansiedad afecta a nuestro cuerpo, no permite que ese templo sea valorado. Las tristezas profundas, irritabilidad, insomnio, cansancio emocional, pérdida del propósito, nos desviamos del propósito, pero el trato de Dios en nuestra vida nos lleva a reconocer, que estas señales de ignorancia no debe pasarse por alto, que estas señales es una voz de alerta, no, son mensajes que indican que algo necesita de atención,
de restauración en nuestro interior. Así como cuidamos una iglesia física, un templo físico, Dios nos está llamando a cuidar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Proverbios 4:23 se los recuerdo que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La crisis emocional no define nuestra identidad. Muchas personas terminan creyendo, viviendo y experimentando: soy mi ansiedad, es que yo tengo una depresión, soy mi fracaso. Pero Dios dice otra cosa, ¿sabes? Nuestra identidad no está en la crisis, sino lo que está en Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, nos recuerda, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Debemos identificar pensamientos destructivos para reemplazarlo por verdades basadas en la Biblia, basadas en la palabra de Dios. Cuidar el templo también implica pedir ayuda. Sabes, muchas personas sufren en silencio porque creen que buscar a Dios, porque creen que buscar ayuda es una señal de debilidad, de pecado, de poca fe. Sin embargo, Dios utiliza personas para acompañarnos en un proceso de restauración, tanto emocional como espiritual. Utiliza la familia, que es tu primera iglesia, que es tu primer templo. Utiliza la iglesia, utiliza amigos, utiliza consejeros, utiliza terapeutas, utiliza psicólogos. Porque la palabra de Dios nos dice que mejor son dos que uno. No solamente este versículo cabe dentro de una relación de pareja matrimonial. También este versículo nos dice que mejor es dos que uno. Muchas veces nosotros solos no podemos llevar a cabo. Hay 4 áreas de nuestro cuerpo, de nuestro templo, que debemos cuidar. La primera es el cuerpo, ¿sabes? El cuerpo expresa lo que el alma está viviendo. Nosotros necesitamos descansar adecuadamente. Necesitamos alimentarnos bien. Necesitamos hacer actividad física y necesitamos respetar los tiempos de recuperación y de restauración. Hay una crisis impresionante de trastornos de sueño. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127:2. Salmo 127:2 nos dice el Señor: es muy importante identificar qué es lo que te lleva a tener ese trastorno de sueño. Mira lo que nos dice en la parte de: por demás es que os levantéis de madrugadas y vayáis tardes a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta palabra se la quiero regalar a todas estas personas que están luchando con un trastorno de sueño, que por mucho que quieran no pueden conciliar el sueño. Nos dice el Señor por el Salmo 27, la parte B, dice: porque es pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, Dios nos dará el sueño. Mira, muchas veces se crea una dependencia a un fármaco, a un medicamento, a una pastilla, a unas gotas. Pero si nosotros nos apoderamos de esta palabra, yo te doy testimonio que tú puedes lograr superar ese trastorno de sueño que estás enfrentando. Propone renovar la mente. Otra parte es que debemos cuidar de nuestro templo es la mente. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra mente es el primer campo de batalla. Aquí llegan toda esa serie de pensamientos que pueden sanar o herir. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, porque como dice la palabra, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, tenemos que cambiar, modificar nuestra forma de pensar. Pero ¿cómo hacemos esto, Rosa? A través de la lectura bíblica, a través de la lectura de la palabra. Es donde yo te invito, que ahí vas a encontrar
una palabra para todas las áreas, para lograr transformar tus pensamientos, para poder modificar eso que te está causando daño. E igual la oración, el hablar con Dios, abrir tu corazón y textualizar, ponerle nombre, expresar lo que estás sintiendo. Gratitud, sabes que es muy importante y es determinante tener un corazón agradecido. Es muy importante tener ser agradecido con todas y cada una de las expresadas y entregadas a Dios. Es muy difícil cuando nosotros no superamos, no vivimos a nivel espiritual, le damos palabra a nuestras emociones. Porque sabes que cuando eres almático, emocionalista, el almatismo, el ser almático, nos lleva muchas veces a chocar con nosotros mismos y a chocar en la parte espiritual. En la parte espiritual muchas veces no vemos la dimensión de lo que Dios está haciendo por ser almático, por ser emocionalista. La palabra de Dios nos dice, yo quiero que, tengamos en cuenta que Dios nos rechaza las emociones. Dios nos rechaza porque te sientas triste, porque te sientas deprimido. La palabra de Dios en el Salmo 34 nos dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es importante cuidar nuestro espíritu. Ya hemos visto, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo a través de un descanso adecuado, a través de la alimentación, a través de la actividad física y tener en cuenta respetar los tiempos de recuperación. Porque la palabra nos dice a esas personas que están viviendo trastornos de sueño, que a su amado dará Dios el sueño. El Salmo 127:2, la parte B, la segunda parte de este versículo. La otra parte que tenemos que cuidar es nuestro pensamiento, porque el pensamiento es el campo de batalla, donde llegan a nuestras mentes esos dardos, esos pensamientos que nos desequilibran espiritual y emocionalmente y nos llevan transformados por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Estoy haciendo un resumen para las personas que acaban de conectarse. Las emociones. Dios nos rechaza nuestras emociones. La palabra de Dios nos dice que Dios está cercano de los quebrantados a los que Dios está. Jehová está cercano, Él está cerca a los quebrantados de corazón. Y otra parte que debemos cuidar es nuestro espíritu. La parte espiritual necesita un alimento constante. El espíritu, la práctica de las disciplinas espirituales nos hace fortalecer la resiliencia emocional y espiritual. Yo te quiero que te imagines cuando tú no tomas agua, solamente agua. Cuando tú dejas de tomar agua, de ingerir líquidos, ¿qué sucede? Que entras en un proceso de deshidratación. Y cuando estás deshidratado, estás descompensado y quedas como un estado de sin fuerza, es cuando viene como lo que algunos le llaman el desánimo, el desgano físico. ¿Por qué? Porque estás deshidratado, descompensado. Cuando no te alimentas, cuando no te hidratas, solamente hablando de una hidratación, pero aún cuando no te alimentas es mucho más estos síntomas. Pero ¿cómo me puedo yo recibir ese alimento espiritual constantemente? A través de la oración diaria, a través de la adoración. En esta semana que hablábamos con Gaby, identificábamos la importancia de escoger, de tener un tiempo de adorar a Dios, solamente entrar en ese proceso de adoración, no para pedir, sino para adorarle.
Estas prácticas nos va a fortalecer, nos va a hacer más resilientes en la parte emocional y espiritual. Pero ¿qué sucede cuando el templo está herido? Imaginemos la parte física, cuando el templo tiene una grieta en una pared, en varias paredes, en dos paredes, cuando el templo está agrietado, cuando el templo está herido, ¿qué sucede? Una de las mayores mentiras de la crisis emocional es pensar que Dios nos abandonó. Pero la verdad es que Dios permanece siempre con nosotros en los momentos más oscuros. El Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos esfuerza. La presencia de Dios no depende de cómo nos sentimos. Cuando hay un momento de crisis, de depresión, de ansiedad, la mayoría de las personas tienden a sentir que Dios no está, que Dios los abandonó. Ya. Pero no, es importante, es determinante que tú le permitas a Dios que Él entre a cada área de tu templo y que necesitas restauración. ¿Qué emociones he guardado? ¿Qué debo entregarle yo a Dios? ¿Qué acciones de autocuidado debo comenzar? Porque muchas veces no tenemos el autocuidado. Consumimos alimentos altos en azúcar, fritos. Consumimos alimentos que no tenemos una alimentación sana, una alimentación saludable. Ser templo del Espíritu Santo significa reconocer que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene un gran valor por tu propósito. Cuando enfrentamos una crisis emocional, no estamos llamados a ignorarla, ni a autoflagelarnos, ni a autoseñalarnos que estamos en pecado, sino a atenderla con responsabilidad, con fe y buscar acompañamiento. La teoterapia, el trato de Dios en nuestras vidas, nos recuerda que Dios sana, Dios restaura y fortalece. Pero Él también nos invita a participar activamente en el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones. Porque sabemos que según Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Entonces es importante, que no olvidemos que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Cuando hablamos de ser templo no nos referimos únicamente a un cuerpo físico, también nos referimos a una parte espiritual muy profunda. Dios no ha decidido habitar en un corazón de quien Dios habita en ese corazón, en esa vida que determina, que es muy diferente a decidir dejar que Él sea el que gobierne nuestras vidas. ¿Ya? Mira, muchas veces un templo es un lugar de encuentro con Dios. El templo era el lugar donde las personas buscaban a Dios, le adoraban y recibían la dirección y la guía de Él. Espiritualmente nuestro corazón debe convertirse en ese lugar de comunión con Él. Ese lugar de relación con Él. Ese lugar cuando yo encuentro con ese Padre amoroso, con ese Padre que está allí esperando que yo llegue cada mañana, cada noche. Yo te pregunto, ¿será que Dios encuentra un lugar en nuestras vidas para hablarnos? ¿Soy Marta o María, afanada o escojo la mejor parte? Dedico tiempo a la oración y a la búsqueda espiritual. La palabra de Dios nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él dice, tocad y os abriré, buscar y hallaréis. Un templo debe mantenerse limpio, ¿sabes? Así como el templo era santificado para Dios, nuestro interior necesita ser limpiado de todo aquello que nos aleja de Dios. Pero es que sí, Rosa, yo sí oro, yo sí busco de Dios,
Pero ¿sabes qué? Que el resentimiento te aleja de Dios. Arma como esa muralla, como esa barrera, ¿cierto? El orgullo te aleja de Dios, la envidia te aleja de Dios, la falta de perdón nos aleja de Dios, pensamiento destructivo nos aleja de Dios. La limpieza espiritual ocurre cuando reconocemos nuestras faltas y permitimos que Dios transforme nuestro corazón. Cuando nos acercamos, conforme dice el Salmo 51, crea en mí un Dios, oh Dios, un corazón limpio. Un templo es un lugar de adoración. La adoración no se limita a cantar, es en la forma de vivir. Cuando honramos a Dios con nuestras decisiones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, estamos adorándolo. La Biblia dice en Juan 4:23, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración auténtica nace de una relación sincera con Dios, no de una repetición, sino de esa búsqueda genuina, esa búsqueda como ir y tomarte un vaso de agua diariamente. Ahí nace esa adoración. Cuando tú sabes, cuando estás solo, que nadie te vea, tú sabes cómo voy a pensar, qué voy a hacer, porque Dios me está mirando. Saber que la nube de Jehová, que la presencia de Dios está donde yo esté. Allí está Dios mirando. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos corrige. Y el Espíritu Santo nos da sabiduría. Aún en los momentos de tristeza, de incertidumbre o de crisis, su presencia permanece. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador. Mira, un templo refleja la gloria de Dios. Escúchame esto. Hay templos donde tú llegas y dices, wow, tú se siente la presencia de Dios. ¿Será que las personas cuando nos ven dicen, wow, esta mujer tiene la presencia de Dios? Luz Estela Torres tiene la presencia de Dios. Lady tiene la presencia de Dios. Daisy, un abrazo, saludos. Adela tiene la presencia de Dios. Milagro irradia la presencia de Dios. Cuando mostramos amor, cuando mostramos misericordia. Las personas pueden ver a Dios a través de nuestra manera de vivir, a través del amor, de la misericordia, de la humildad, de la paciencia, del perdón. Preguntémonos, ¿estamos reflejando la presencia de Dios? ¿Estamos reflejando que Dios habita en nosotros? Tenemos que comprender que somos templo de Dios, que Él fortalece la identidad espiritual y emocional. La persona deja de verse únicamente cuando tú tienes esa intimidad con Dios, cuando reconoces que Dios está contigo, que tú eres templo de Dios, cuando tú comienzas a experimentar esa presencia de Dios en ti y revelar esa presencia de Dios en ti, cuando comenzamos a hacer ese templo de Dios, mira, tienes que tener en cuenta que el templo de Dios ser templo de Dios fortalece tu identidad espiritual y emocional. La persona deja de verse únicamente desde sus heridas, desde sus fracasos, desde sus circunstancias y comienza a reconocerse como algo valioso, porque Dios habita en ella. Cuando cuidamos nuestra relación con Dios, fortalecemos nuestra paz interior. Encontramos propósito, desarrollamos resiliencia ante cualquier dificultad y aprendemos a confiar en Dios en medio de cualquier prueba. La restauración espiritual también produce una transformación emocional y relacional. Ser templo de Dios significa llevar su presencia en cada área de nuestras vidas, en cada lugar donde estemos, reflejar la presencia de Dios.
aún sin hablar. No somos un edificio de piedra, somos una morada viva donde Dios desea manifestarse, su amor, su paz, su poder. ¿Sabes lo que habita alrededor nuestro? Muchas personas que están buscando una palabra de refrigerio, algo que les dé la paz, algo que los lleve a confiar, a creer, a reconocer que puede salir de esta situación en la que esté. Y tú y yo somos ese templo de Dios. La restauración espiritual produce transformación emocional, que la gente puede ver en mí que yo tengo una respuesta en mis labios con un corazón sano que le pueda llevar la presencia de Dios en cada área de nuestra vida. No somos un edificio de piedra, somos una morada viva donde Dios desea manifestar su amor, su paz y su poder. Cuando comprendemos que solo somos templo de Dios, dejamos de vivir buscando valor en el mundo, a mendigar amor, y comenzamos a vivir desde la dignidad y el propósito y la presencia de Dios que ha depositado en nosotros. Pero ¿cómo puedo vivir yo como un templo de Dios en medio de tanta crisis que hay? ¿Quién me quiere escribir allí? Me escriben en el chat y vamos interactuando. ¿Cómo puedo vivir como un templo de Dios actualmente? No, a ver, ¿quién me escribe? En la actualidad, ¿cómo lo podríamos vivir? Entonces, en esta noche quiero dejarte el mensaje principal, es que recordarte, porque a veces se te olvida, no sabe decirte esta pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Mira, esta pregunta a mí me dejó, todavía me la estoy respondiendo, créanme. 1 Corintios 3:10 dice: dice: o ignoráis, se nos ha olvidado que somos templo del Espíritu. En 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, somos templo de Dios, lo hemos ignorado. Vivir como templo de Dios implica reconocer la presencia de Dios, que Él habita en nosotros. Debemos reflejar su amor, su carácter y su propósito. No se trata de buscar una perfección, de ser cuadriculado y perfección así. Se trata de vivir una relación dependiente de Él, porque a la medida que tú dependes de Dios, que a través de la oración, una oración constante, de leer la palabra, de tener momentos de adoración, porque tenemos que tener en cuenta que separado de Dios nada podemos hacer, nada podemos hacer. Lo otro es reconocer que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque vivir como templo implica rechazar todo el pensamiento de condenación, de señalamiento, que tú eres mala, que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro. No. Debemos pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. En esto pensar, nos dice la palabra de Dios. Alimentar la mente, nuestros pensamientos de todo aquello que nos edifica. Debemos cuidar nuestras emociones. Las emociones son un regalo de Dios, pero no deben gobernar nuestras vidas. Cuando sentimos miedo, llevemos la oración. Cuando sentemos tristeza, busquemos consuelo en Dios
y en personas de confianza. La ansiedad, despojamos, llevemos toda nuestra ansiedad, dice, porque la palabra de Dios nos dice, echad toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, esto es impresionante. Este versículo, en este fin de semana, de que estaba hablando con Gaby, este versículo ha sido revelador, e incluso lo estamos trabajando con una persona que le estoy dando asesoría. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Imagínate echar mi ansiedad sobre el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en esto hay. Yo te invito a que tú cierres los ojos y veas la magnitud del mar y del cielo. Y ese dueño del cielo y del mar me dice que eche alguna parte, no, que eche toda mi ansiedad, toda mi preocupación se la deje a Él. Y sabes que lo otro más hermoso, más revelador, más restaurador, y es que Él dice que Él tiene cuidado de vosotros. El Señor cuida de nosotros, cuidando nuestro cuerpo. El cuerpo es parte del templo de Dios que nos ha confiado. Y sabes que esto a mí me ha revelado una cosa impresionante, porque yo me levantaba muy temprano y me acostaba muy tarde. Y he aprendido a descansar adecuadamente. Estoy aprendiendo a alimentarme de manera saludable. Me falta iniciar o afianzar las actividades físicas y evitar todo lo que daña mi salud. El autocuidado también es una responsabilidad espiritual. Cuidado con las palabras, tenemos que tener que la palabra tiene poder, que nuestros labios tienen poder de dar vida o muerte. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué estoy escuchando? Mis palabras reflejan el amor de Dios. La palabra de Dios nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y para la necesaria edificación. ¿Sabes qué? Viviendo en integridad, ser templo del Espíritu Santo de Dios nos invita a ser íntegros. La misma persona que es en público es la misma persona que debe ser en privado. Cumplimos nuestra palabra, actuar con honestidad, elegir lo correcto cuando nadie nos observa. El servicio a los demás. Un templo no es para sí mismo, está destinado a glorificar a Dios. Escuchar a quien sufre, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, ayudar al necesitado, compartir esperanza, extender nuestra gracia y perdón. Mira, es importante que nosotros tengamos en cuenta que vivir como templo del Espíritu Santo es mantener un equilibrio entre lo espiritual, lo emocional, mis pensamientos y mi forma de relacionarse con Dios. Cuando una persona atraviesa por ansiedad, por depresión, por conflictos familiares o crisis existencial o crisis de identidad, tiene que recordar que es un templo de Dios. Y nos ayuda a comprender que tenemos un valor porque Dios habita en él y que no está sola en las luchas. A veces creemos que estamos solos en los diferentes procesos que pasamos, pero no estamos solos. Es importante buscar ayuda sin sentir vergüenza. Hoy me escribió mi mentor para saludarme. Y yo decía, ay no, pero es que ¿cómo está? Ay no, me da vergüenza decirte tal cosa. Que qué vergüenza, esa vergüenza, mándala porque nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. La restauración es posible cuando yo reconozco, levanto la mano y sé que la necesito. Su vida tiene propósitos aún en medio del dolor. Cada mañana podemos hacer una pregunta para acostarme. Si Dios habita en mí, ¿qué cuidado debo hacer o qué cuidado hice hoy? Ya mira, es algo impresionante que a través de la Academia de Formación Socioemocional para las Familias que Dios me regaló, el cual estoy liderando con mi equipo interdisciplinario, tenemos fonoaudiólogo, tenemos psicólogo clínico, tenemos terapeuta ocupacional, tenemos médicos, tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos fonoaudiólogo, tenemos psicólogo, tenemos educadoras especiales.
ese equipo ha sido una bendición. Cuando yo le remito a un paciente, le remito a una persona que reconoce que tiene ayuda, las personas cuando llegan a nuestra academia, ellos se encuentran como un círculo de contención, un círculo de protección, de ayuda, porque de diferentes manos tratamos de acobijarlos, de abrazarlos y decirle, aquí estamos para apoyarte. Entonces yo te quiero invitar a través de escríbenos por el interno. Quizás sea una emoción que sanar, es un pensamiento que transforma, una relación que restaurar, una decisión que tomar. Debemos tomar determinaciones con sabiduría y la dirección de Dios. Pero es importante que tú aprendas a identificar que tu vida, que mi vida es un templo de Dios, que somos templo de Dios y que fuimos comprados con un alto precio, con un alto precio. Mira, a veces no esperes que tengamos que pasar por una circunstancia, un quebrantamiento físico para poder valorar nuestro templo. A veces el Señor nos lleva a llorar, a sufrir, a experimentar cualquier tipo de sentimiento y sensaciones para que aprendamos a valorar. Mira, muchas veces nuestro templo, yo tengo este frasquito aquí que dice amor, ¿sí lo ves? Amor. Y aquí tenía depositado café, un café de muy buena calidad que compré en un lugar muy especial que más adelante se los presentaré. Y quedaron, esto poquito de café lo había dejado acá y quedaron estos residuos y ya lo lavé y quedaron así como mojos, así como no quedó transparente, no quedó totalmente su color original. Y yo lo asociaba con esta palabra que es el templo, ¿cierto? Y este es el amor, este es amor que es Dios, ¿cierto? Es la presencia de Dios en nuestro templo. Y la mujer es nuestra vida, cómo es este recipiente para esa presencia. ¿Qué pueden ver los demás en este templo? Este es tu templo, ¿cierto? ¿Cómo se ve? Miras, aquí se ve todavía así. Mira que se ve aún todavía residuos. Yo lo asociaba con nuestro templo. Todavía necesitamos limpiar, perfeccionar, lavar, para valorar este templo y que fuimos comprados con un gran precio. Pero es importante, dice la palabra de Dios, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Revisar cómo están nuestros corazones, qué está manando nuestras vidas a través de nuestros corazones. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y aún permitas que puedas mirarte interiormente y preguntarle al Espíritu Santo que te revele si estás, Señor, si he hecho de mi vida un templo. Señor, ayúdame a guardar mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, mis actitudes. Padre, permite que cada palabra, cada determinación y cada paso que dé día a día, Señor, pueda reflejar tu presencia. Y permíteme que quienes me rodean vean tu amor a través de mi vida. Señor, en medio de una sociedad en crisis, llena de resentimiento, enséñame, ayúdame a vivir como templo de Dios. No es solamente asistir a una iglesia, a una casa ministerial, a una congregación. Es permitir que la presencia de Dios transforme cada área de nuestras vidas. Todos los días, paso a paso, nos permita vivir y experimentar un proceso de transformación y de llenura sobreabundante y de una dimensión inexplicable, el amor de Dios. Muchas gracias por este tiempo, gracias por estar conectada, las personitas que se conectaron, y pongo a tu disposición nuestra Academia de Formación Socioemocional, APSFE, para
que levantes la mano para que pidas ayuda. Estamos dispuestos a ayudarte, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Buena noche, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Recuerda en esta noche antes de acostarte y durante el sueño que el Señor te revele y te hable a lo más profundo de tu corazón. Si estás honrando a Dios, si estás honrando tu cuerpo como ese templo del Espíritu Santo. Buenas noches, bendiciones.